para poder alabar a nuestro Dios, exaltarlo. Le invito a ponerse de pie y vamos a orar en esta mañana. Amén. Padre, que tú nos permites estar en tu casa el día de hoy. Gracias porque podemos exaltarte, porque no hay impedimentos para entrar a tu presencia. Gracias, amado Rey, porque podemos estar unidos como hermanos, gozosos, estar levantando tu nombre en alto, y te pedimos que tú hoy vengas, establece tu reino en este lugar, Jesús. Nosotros creamos nuestra mejor alabanza a ti, amado Rey. Te adoramos, Jesús. Muy bien, vamos a buscar por favor en Santiago capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Santiago capítulo 3,
versículos 13 al 18, y vamos a leer alternadamente este pasaje de las Escrituras. Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. De manera alternada leemos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pide, amado, que contención en vuestros corazones no os gloréis ni seáis mentirosos contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a leer de nuevo el 17 y el 18, dos juntos, dice así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la sabiduría de abajo. Hablamos de la sabiduría de abajo. Hoy vamos a hablar de la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es una que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. La sabiduría divina se enfoca en la aplicación del conocimiento para honrar a Dios y actuar de acuerdo con sus principios. Entonces, la sabiduría de lo alto está enfocada para utilizarla en las relaciones, en la relación con Dios y en la relación con nuestro prójimo, y hacerlo de tal manera que con esa sabiduría nosotros vivamos honrando a Dios, actuando de acuerdo a sus principios. Dijimos que la sabiduría de abajo tiene tres fuentes. La primera fuente es el mundo, es lo terrenal. Luego dijimos que la segunda fuente es lo humano, y hablamos del hombre apartado de Dios, que no tiene comunión con el Señor. Y la tercera fuente es una fuente diabólica, demoníaca. Pero hoy estamos hablando de la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto tiene su propia fuente. Yo quiero que busque, por favor, Job, capítulo 12, versículos 12 y 13. Job, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 12 y 13. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad
la inteligencia. ¿Lo que dice? Cristo la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. Muy bien. Escucha esta versión, es la NTV. Dice, la sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. O sea, el Señor reconoce que hay una sabiduría que tienen los ancianos, ¿verdad? Un entendimiento que tienen las personas mayores de edad por toda la experiencia que van adquiriendo en la vida. Pero con toda esa experiencia, su sabiduría no se compara con la de Dios. De tal manera que la Escritura dice, pero la verdadera sabiduría, la sabiduría a la que no le falta nada, la sabiduría completa, la sabiduría que no va a fallar, la sabiduría que siempre va a acertar, es la sabiduría de Dios. Y me llama la atención que dice la Biblia, no solamente dice que la verdadera sabiduría, sino la verdadera sabiduría y el poder. La verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. ¿Qué más se encuentra en Dios? El consejo y el entendimiento le pertenecen a Él. Entonces, si uno quiere llenarse de una verdadera sabiduría y además de poder y estar capacitado para aconsejar, hay una sola fuente y esa fuente es Dios. Esa fuente es Dios. Podemos nosotros buscar sabiduría en los libros. Podemos buscar sabiduría en los ancianos. Podemos buscar sabiduría en la ciencia. Pero la verdadera sabiduría la tiene el Señor. Allí está la verdadera sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, porque Jehová Da la sabiduría. y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. ¿Quién es? Escudo a los que caminan rectamente. Mire, el primer versículo dice que a Dios le pertenece la verdadera sabiduría. Pero este segundo versículo que estamos leyendo dice que Jehová da la sabiduría. Una cosa es que a Dios le pertenezca la sabiduría, que Dios tenga la sabiduría, porque hay mucha gente que tiene cierta sabiduría, pero que no tiene disposición para compartir sus conocimientos. Pero Dios no solamente tiene la sabiduría, sino que Él tiene disposición para compartir su sabiduría con aquellos que viven en rectitud. Con aquellos que viven en rectitud. Dios da la sabiduría. Y dice que además de su boca
viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que la Biblia dice que nos ha sido preparado un camino nuevo y vivo para acercarnos al Señor. Y el Señor dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Entonces, mire, como que si tenemos una imagen en nuestra mente de que Dios está sentado en su trono, pero no es un trono custodiado de guardias que no te dejan pasar, que puedes mirarlo acaso de muy lejos, pero no te puedes acercar. En Él está la sabiduría y Él quiere compartirla. Él quiere compartir su sabiduría. El problema es que la mayoría no queremos ir en busca de la sabiduría, porque la sabiduría está en Dios. La sabiduría es Dios. Yo siento que hay ¿cómo le diré? No encuentro la palabra, pero allí está el conocimiento y allí está la sabiduría. Y todo está en Él. Y toda esa sabiduría podría estar en nosotros. Podría estar en nuestra mente, podría estar en nuestras habilidades, podría estar en dones, podría estar en fruto. ¿Cuál es el problema? El problema no es Él. Él despejó el camino. Y cuando Jesús murió en la cruz, se abrió el velo para que nosotros llegáramos a Él. El problema es que yo no quiero ir a Él, que usted no quiere ir a Él, que usted tiene otros muchos lugares a donde ir, pero donde está la sabiduría es en Él, donde está el entendimiento es en Él, donde está el poder es en Él. Porque Él no solamente tiene poder, conocimiento, inteligencia, sabiduría, sino que quiere compartirla a los rectos, a los que le buscan, a los que se acercan, a los que entendieron que ya no hay barrera que impida que se acerquen a Él. Cuando usted entiende eso, cuando usted capta eso, usted entonces tendrá abierto el camino. Usted me dice, sí, pero el camino de por sí ya lo abrió Cristo. Ya se abrió la puerta, sí, pero usted necesita abrir acá en su entendimiento y empezar a comprender que ya no hay barreras para acercarse a Él. Que ya no hay barreras para acercarse a la presencia del Señor. Esta sabiduría verdadera se puede distinguir de las demás sabidurías por las características que tiene esta sabiduría. Dice ahí en Santiago, donde estábamos, en el capítulo 3, el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esto quiere decir que este tipo de sabiduría no
contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Esta sabiduría de lo alto está limpia de todo motivo malvado o egoísta. La sabiduría de lo alto es una sabiduría pura, no está manchada. No está manchada por el pecado, no está manchada por el egoísmo, no está manchada por la maldad. No, es totalmente pura. Estaba yo leyendo en el Antiguo Testamento y cuando la gente era impura, pasaban cosas. La persona impura contaminaba de su impureza. Es más, si alguna persona impura dejaba sus ropas por allí y alguien por descuido las tocaba, se volvía impuro. Se volvía impuro. Y entonces muchos de los sacrificios y rituales en el Antiguo Testamento tenían que ver con la purificación. Tenían que ver con buscar la pureza para poder acercarse a Dios. Pero mire, vamos a ver unos versículos. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Dice, hacer morir pues, ¿qué cosa? Colosenses 3:15. Hacer morir pues, 3:5. Ay, perdón. Bueno, dice, hacer morir pues lo terrenal. Acuérdense que una de las fuentes de la sabiduría de abajo es lo terrenal, es lo mundano. Entonces dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, fornicación, ¿qué más? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, el apóstol Pablo nos hace esta recomendación: hagan morir lo terrenal, dice, hagan morir las impurezas, lo que mancha, lo que perjudica la vida santa, lo que no es agradable al Señor. Y en 1 Timoteo 4:12, Pablo está hablando al joven Timoteo y le está haciendo recomendaciones y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está hablando de la pureza en las relaciones con los demás. Y en 1 Timoteo 5:1 y 2. A ver, se lo leo en esta versión que tengo aquí. No sé si es la misma. Dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas. ¿Qué dice ahí? Con toda pureza. Entonces, la pureza es un rasgo de la sabiduría. Es un rasgo de la sabiduría.
En todo trato que uno tiene con los demás humanos, uno debe de actuar con pureza. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar. La sabiduría de lo alto nos va a llevar a que en todas las relaciones manejemos una mentalidad sin maldad, una mentalidad sin perversión, una mentalidad sin deseos malsanos, sucios. Esto puede darse en la sabiduría de abajo, pero no en la sabiduría que viene de Dios. Dice luego, la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica de la sabiduría de lo alto? La sabiduría de lo alto es pacífica. Es pacífica. El don de la sabiduría celestial se aprecia como un temperamento controlado por la paz. Una persona sabia sabe controlar todo su impulso de violencia que viene a su vida. En otras palabras, tiene el control de sus emociones. Sabe relacionarse bien con su semejante y con Dios. Dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Mira, vamos a ese pasaje. Proverbios 3, el versículo 13, que vamos a ver otros versículos. A ver, ¿ya lo tienen? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Fíjense cómo la sabiduría hace al hombre feliz, plenamente feliz. Y luego los siguientes versículos hablan de algunos otros beneficios de la sabiduría, pero quiero llevarlo al versículo 17, que está en el mismo contexto. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas son paz. El hombre que haya la sabiduría es bienaventurado. Sus caminos son caminos deleitosos, caminos para disfrutarlos, y todas sus veredas son paz. O sea, el hombre sabio tiene paz, vive en paz, y todos sus asuntos los arregla con paz. Tiene dominio de sí mismo, tiene control de su temperamento, y todos sus asuntos los arregla con paz. La sabiduría de abajo no. La sabiduría de abajo es violenta. La sabiduría de abajo ocasiona problemas. La sabiduría de abajo no puede arreglar un problema pacíficamente. Va a pelear, va a golpear, va a insultar, va a lanzar golpes, no va a medir las consecuencias. Pero nosotros no tenemos la sabiduría de abajo, nosotros tenemos la sabiduría de lo alto. Y entonces todo lo arreglamos pacíficamente. Todo lo arreglamos pacíficamente. Y cuando alguien quiere pelear,
Nosotros no damos pie a la ofensa. Si él levanta la voz, usted tranquilo. Si se pone violento, usted tranquilo. Y si se puede ir, váyase. Pero la sabiduría de lo alto es pacífica. Tercero, la sabiduría de lo alto es amable. Esta palabra que viene del griego se traduce como condescendiente, dulce, indulgente, afable, bueno, comprensivo en todas sus opiniones. Es alguien que sabe perdonar aun cuando la ley le concede el derecho de condenar. Escuche esta definición nuevamente. Es alguien que sabe perdonar aun cuando la ley le concede el derecho de condenar. ¿Sí? Es aquel que dice: por mi parte, yo lo perdono, yo retiro los cargos. Si ustedes como ley tienen algo que hacer, es asunto de ustedes, yo perdono. Dice Mateo 7:12, me pareció un versículo muy adecuado, dice. ¿Ya lo tienen? Mire, pues vamos a leer lo que está. Así que todas las cosas que quisieran que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley. Eso es ser amable. Dice esta versión que tengo aquí: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que te traten? Modélale a los demás cómo te gustaría ser tratado. ¿Y cómo lo modelo? Pues, si tú quieres ser respetado, respeta. Si tú quieres ser amado, ama. Si tú quieres lo que tú quieras que hagan contigo, modélalo tú, hazlo con los demás. ¿Quieres que te roben por ganar? Ve a robar también una vaca primero. ¿Quieres que te hagan daño? Pues hazle daño a otro. Pero si tú quieres que te hagan bien, haz el bien. ¿Quieres que te ayuden en momentos de dificultad? Ayuda a otros cuando están en momentos de dificultad. Tú quisieras cuando te caes que alguien te tienda la mano y te levante. Cuando alguien se cae, tiéndele la mano para que se levante. Entonces, esto es amabilidad. Todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú, con los hombres. Cuando alguien falla, muchas veces ponemos el dedo así, señalamos. Cuando nosotros fallamos, quisiéramos que alguien nos escuchara y nos ayudara a salir de nuestras fallas.
que esta sabiduría es benigna. Benigna, no maligna, es benigna. Y la palabra benigna quiere decir obediente, dócil, dispuesto y abierto a adoptar otra posición. La persona sabia, con la sabiduría de lo alto, siempre está listo para seguir dirección. En otras palabras, es dócil, se deja enseñar, escucha el consejo y se asocia con las personas de corazón limpio para aprender. Es el que está dispuesto a escuchar y a razonar. Y ve este texto, Job 34, 32. Job, capítulo 34. Versículo 32. ¿Cómo dice? Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. Eso es ser benigno. Enséñame tú lo que yo no veo. Que si hice mal, ¿qué dice? No lo haré más. No lo haré más. Eso habla de un corazón dócil, de un corazón dispuesto a enmendar sus errores, sus fallas. Eso es benignidad. Enséñame tú lo que yo no veo. Que si hice mal, ¿qué dice? No lo voy a hacer mal. Ahora, cuando no hay benignidad, aunque nos digan que estás haciendo mal, no corregimos. La sabiduría de lo alto tiene esta característica: una docilidad y una disposición para aprender y corregir. Luego, la siguiente característica de la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, ¿cuál es? Llena de misericordia. La misericordia se define como la compasión, el perdón y la bondad de Dios hacia la humanidad, incluso cuando ésta no lo merece. Piedad por el que está sufriendo injustamente y aún por aquel que está sufriendo como producto de sus malos actos. Porque si algo debemos aprender, el Señor no nos levanta como jueces. Hay gente que está mal porque le ha ido mal. Es más, ha hecho bien las cosas y le ha ido mal. Pero hay gente que está mal porque ellos escogieron un camino equivocado y les está yendo mal. Pero nosotros no somos jueces. No somos jueces. Nosotros somos llamados a tener misericordia. Somos llamados a tener misericordia. Es más, la Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Yo no puedo ver a una persona necesitada y empezar a pensar: ¿le daré algo? ¿Se habrá portado bien? ¿Habrá sido un buen padre? ¿Habrá sido un buen hijo? No, yo creo que está así porque
se portó mal en la vida. Yo no soy juez, usted no es juez. La misericordia nos lleva a tenderle la mano al prójimo por una sola cosa: tiene necesidad. Tiene necesidad. Muy bien. Dice una recomendación en los Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo dice? Misericordia y verdad no te desamparen, atarlas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Muy bien. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia que la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice que nunca se aparte de ti la misericordia. Nunca se aparte de ti la misericordia. Dice: átala a tu cuello. No se trata de colgarse la cruz, ni el pescadito. No se trata de eso. Dice: ata tu cuello, ¿qué? La misericordia. Trae pegada a ti la misericordia, trae pegada a ti la verdad, dice. ¿No? A veces el pescadito a veces engaña. Y usted ve ahí el carro de adelante con su pescadito ahí. Y de repente alguien le silba, se va enojado, grita. ¿Y el pescadito? El pescadito es cristiano, pero el chofer no. Entonces, dice: ata la misericordia a tu cuello. Siguiente característica. ¿Qué dice? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de abajo, aprendimos la semana pasada, que produce toda obra perversa. Toda obra perversa viene de la práctica de la sabiduría que tiene fuente del mundo, de lo humano y de lo diabólico. Pero esta sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. De buenos frutos. Estos buenos frutos son la evidencia de que esta sabiduría proviene de Dios. Y no son imperceptibles, sino que se muestran en cada acción, en cada actitud y en cada decisión. La sabiduría, esta sabiduría tiene evidencias, son nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras actitudes. Así mostramos la sabiduría. Cada acción que hacemos, hay acciones que son buenas. Y la gente dice: ¡qué mujer tan sabia! Pero esa sabiduría es de Dios. Pero hay acciones que reflejan: ¡y qué sabio! Pero la Biblia dice que mucha gente es sabia para hacer el mal. Hay gente muy sabia para hacer el mal.
lo hacen, a veces el mal lo hacen tan elaborado, tan bien hecho, que la gente piensa que son buenas gentes, pero no lo son. Entonces, cada actitud va a reflejar el tipo de sabiduría que nosotros estamos manejando en la vida. Llena de buenos frutos. Luego dice, ¿qué más dice? A ver, alguno. Sin incertidumbre, hasta ahí no. Sin incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Cuando tú no tienes la certeza, por ejemplo, de a dónde ir. Imagínate que vas guiando a un grupo de personas y de repente te quedas así, no sabes si a la izquierda o a la derecha, no sabes a dónde ir. Eso es incertidumbre. Entonces, esta sabiduría no es vacilante. Su dirección tiene que ver con el rumbo que marquen los principios divinos. A ver, atención acá. ¿Por qué no hay incertidumbre en la sabiduría de lo alto? Porque la sabiduría de lo alto se dirige por los señalamientos de los principios de Dios. Entonces, va caminando y de repente hay dos caminos. Él sabe por cuál ir, porque si este camino transgrede los principios de Dios, él no lo va a caminar, porque él es sabio. Y entonces va a tomar el camino donde hay señalamientos que dicen obediencia, lealtad, santidad, humillación, entrega, pasión por Cristo. Dice, ese es mi camino. Yo no me voy por otro, este es mi camino. Oye, pero este camino hay ganancia, en este camino hay dinero, en este camino hay placer. Sí, pero yo no voy por ese, yo voy por este que dice, toma tu cruz y sígueme. Yo voy por este. Por eso el sabio, con la sabiduría de Dios, no está pensando, ¿para dónde voy? Iré para acá, iré para allá, ¿qué decisión tomaré? ¿Qué voy a hacer? No, él dice, este es el camino, porque yo tengo que caminar en el camino del Señor. Por eso no hay incertidumbre. La certeza y la seguridad provienen de mantener la mirada en la dirección en la que Jesús nos guía, allá, derecho. Y luego dice, sin incertidumbre en mí, hipocresías. La sabiduría de lo alto no ocupa máscaras, le llama las cosas como son y no tiene nada que ocultar. No está buscando fines personales que mantiene ocultos. La verdadera sabiduría, la que viene de Dios, no tiene máscaras, no aparenta, así sin máscara. La cosa es así, es una cruz, es obedecer. No todo el camino al seguir a Cristo, no todo es bonito. Hay obediencia, hay sujeción, a veces hay crisis, a veces hay dolor, pero una cosa sí te aseguro, que en ninguno de esos momentos, en ninguna de esas temporadas, el Señor te va a dejar solo. Siempre va a estar. Y luego en el 18 termina y dice, y el fruto de justicia
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta versión de la traducción del lenguaje actual dice: a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará, dándoles paz y justicia. Es un principio divino que cada uno cosecha lo que siembra. Siempre va a ser diferente la cosecha que produce la sabiduría de abajo a la que produce la sabiduría de lo alto. Cuando tú te dejas dirigir por la sabiduría de abajo, va a haber una cosecha y no va a ser buena, no va a ser agradable, no va a ser bonita. Pero cuando tú te diriges con la sabiduría de lo alto, tus cosechas van a ser buenas, van a ser llenas de la bendición de Dios para tu vida. Denle un aplauso al Señor. Voy a ir a esta última parte. ¿Cómo imparte Dios sabiduría? ¿Cómo imparte Dios sabiduría? En primer lugar, Dios imparte su sabiduría a través de su palabra. Dios imparte sabiduría a través de su palabra. En Proverbios 19:7, Proverbios 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todo esto que está diciendo el texto se está refiriendo a la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, su palabra es fiel, que hace ¿qué? Hace sabio al sencillo. No, ese es el texto. ¿Está mal? Salmo. A ver, bueno, lea Salmo, por favor. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio pequeño, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres adquirir la sabiduría de Dios? Vete a la palabra. Vea la palabra. ¿Por qué cree usted que aun cuando somos cristianos, en ocasiones nos falta mucha sabiduría? ¿Por qué cree que nos falta sabiduría? La sabiduría está aquí, en este libro. Pero cometemos errores. Cuando dice que guardemos la palabra, quiere decir que la guardemos en el corazón, no que la guarde en el ropero, no que la guarde debajo de la cama, no que la esconda donde nadie la vea, ni usted mismo. No, hay mucha falta de sabiduría, porque hay muy poco conocimiento de la palabra. No. De por sí estamos calificados como un país que no lee. No leemos. Y la gente que lee basura. Lee cosas que no sirven para nada. Usted quiere ser sabio. Dele tiempo a este libro. Dele tiempo a esta palabra. Léala. Medítela, reflexione, esté allí, memorícela.
ser sabio, le va a dar dirección, no va a tener ya incertidumbre. Usted va a decir, esto es lo que debo de hacer, porque así dice la palabra del Señor. En Proverbios 4, versículos 5 al 8, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y luego dice: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Esa es la versión 60, la nueva traducción viviente dice: no te olvides de mi palabra, ni te alejes de ella. Luego dice: no la dejes, ella te guardará, ámala, te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. O sea, engrandece la sabiduría y la sabiduría te va a engrandecer a ti. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. La misma sabiduría te va a honrar cuando tú abrazas la sabiduría, cuando tú te llenas de la palabra del Señor. El Señor te va a honrar. Entonces, ¿cómo imparte Dios la sabiduría? A través de su palabra. ¿Cómo imparte Dios su sabiduría? A través de la oración. Santiago 1, 5 y 6. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo imparte Dios sabiduría? A través de la oración. Porque una de las partes de la oración más utilizada es cuando llegamos al momento de la petición. Pues el Señor a veces piden cosas, piden y no reciben, dice, porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. Yo me pregunto, si Dios me hubiera dado el privilegio que le dio a Salomón de decirle: pídeme lo que quieras, ¿qué cosa hubiera yo pedido? Piense por un momento, si Dios le dijera: ¿qué quieres que te dé? Pídeme, te voy a dar. ¿Usted qué pediría? Señor, si todos pidiéramos, tendría una lista: el carro del año, la casa, la muchacha que me gusta, los jóvenes, ¿verdad? Vacaciones, quiero ir a Disneylandia, quiero conocer a Mickey Mouse personalmente. Imagínense. Pero el Señor le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar. Y él dice: yo quiero sabiduría. Yo quiero sabiduría. Y el Señor le dice: ay, porque pediste sabiduría, también vas a conocer a mi Dios. Te voy a dar dinero, te voy a dar también lo que necesitas. Pero pidió sabiduría. Dios imparte sabiduría a los que se la piden en oración. Fíjese, Él no dice: haz esto, haz el otro, haz esto otro.
tienes que caminar a la basílica tan de rodillas. No. Te dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela. Hay momentos en que uno no sabe qué dirección tomar. Pero entonces uno viene a Dios y le dice, Señor, dame sabiduría, no sé qué hacer. Y dice el Señor, y Él te la va a dar y sin reproche. No te va a reprochar nada. Él está dispuesto a dar. ¿Cuál es el problema que tiene Dios? Si dijéramos así, ¿no? Entre comillas, ¿qué problema tiene Dios? Que Él quiere dar, pero hay muy pocos que se acercan a Él para recibir. La mayoría le huimos a la oración. Siguiente, ¿cómo imparte Dios sabiduría? Por la relación con el Espíritu Santo. Y Isaías 11:2, aquí habla del Espíritu de Jehová, y dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces, entre otras cosas, el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría. Es un espíritu de sabiduría. Dice Efesios 1, 16 y 17. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de revelación del conocimiento de Dios. Y en Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu, bueno, veamos primero el 17, Gálatas 5, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las características de la sabiduría de lo alto, varias de ellas están aquí en el fruto del Espíritu. Entonces, imagínate, cuando tú lees, reflexionas la palabra, te alimentas de la palabra, la memorizas, y luego tienes tiempo de oración con el Dios sabio, inteligente, la fuente de la sabiduría. Y luego conectas con el Espíritu Santo. La sabiduría va a empezar a fluir en tu mente, en tu vida, en tu corazón. Vas a tener sabiduría para edificar tu hogar. No dice la Biblia, el Señor dijo, ¿quién es el hombre sabio? El que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la obediencia a la palabra. Ese es sabio. Entonces, si vamos a la palabra, a la oración y a la comunión con el Espíritu Santo, vamos a estar
llenos de sabiduría. Ahora yo te pregunto, antes de terminar este mensaje, ¿qué tan lejos está de ti tu Biblia? A ver, ¿quién trae su Biblia? Levántelas. Aleluya. No está lejos de ti tu Biblia, ¿te das cuenta? ¿Dónde estaba? Estaba en tu mano. Entonces tómala todos los días, ábrela, lee, reflexiona. No entiendes una palabra, búscala en un diccionario, trata de entender lo que está allí, porque aquí en esta Biblia hay miles de perlas de sabiduría. Tómate tiempo, habla con Dios, platica con Él está lleno de sabiduría. Habla con el Espíritu Santo, ten comunión con Él, anda con Él todos los días, camina con el Espíritu Santo y te vas a llenar de más sabiduría. Cuando vengan tus dificultades, aunque te salgan 10 caminos, tú vas a saber cuál es tu camino, porque el camino se llama Jesús y es el único que nos lleva al Padre. Estoy hablando acerca de la serie Sabiduría y estamos aprendiendo hoy acerca de la sabiduría de lo alto que tiene su fuente en Dios. Imagínate la sabiduría tan grande que existe en nuestro Creador, en nuestro Señor. Lo más hermoso es que Él está dispuesto a compartir de esa sabiduría con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a leer su palabra, acercarnos para estar en comunión con el Espíritu Santo, acercarnos para orar y poder pedirle a Él esa sabiduría que Él quiere compartir con nosotros. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te doy hoy por la vida de nuestros hermanos y amigos que ven estos videos. Que tu Espíritu Santo esté obrando en ellos, haciendo grandes cosas en sus corazones. Que la sabiduría de lo alto venga a su mente y a su corazón para ayudarnos a caminar en tu perfecta voluntad. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.